¿Cómo se reprime la inflación? Se reprime con el tipo de cambio, en lo cual es especialista Caputo, Luis Caputo. ¿Cómo lo hace? Pagando tasa de interés. O sea que vos, para bajar artificialmente los precios, mejor dicho, para que no suban, endeudás al Estado y pagás tasa de interés. Y eso es muy recesivo y el país se torna totalmente ineficiente. Esto es lo que yo vi. Y todavía no hemos visto las consecuencias del desarme de esa represión de precios. ¿Vos creés que la economía arranca en abril? No, para nada. Para nada, al revés, estamos en caída. Estamos en caída. Claramente en caída. Primero que nada, el ciclo económico argentino general. Vos tenés un piso gigantesco en octubre del 21. Muy importante octubre del 21. Y este análisis hay que despolitizarlo. No importa si era Fernández, Massa. Tenés una recuperación gigantesca de la economía argentina, de la actividad real y financiera hasta enero del 25. Ahí cerraste una etapa. Yo creo que ese mínimo de octubre del 21 es un piso definitivo histórico de Argentina. Ahí abajo de vuelta no vamos. No vas a volver. No. Ok. Piso del 21 que venís después de la pandemia. Que venís de muchos años de caída. De muchos años de caída, 10 años de caída. Para mí son 55 años de caída, en el megaciclo, desde el año 66 hasta el 2021. Está bien, pero sostenido lo tenés, son 10 Tuviste años. Recuperaciones en el medio, la primera eso. parte de los 90 fue recuperación, tuviste varias recuperaciones, pero 1966 a 2021 es un ciclo de caída, para mí, histórico, y abajo no volvemos, pero acá lo que describimos es un ciclo de subida desde octubre del 21 hasta enero del 25, y desde enero del 25, o sea, hace un año y medio, estamos en caída nuevamente. Bien. Esa caída se ve agrandada por errores enormes de política económica. Este modelo de política económica está fracasando. Querer fabricar artificialmente un país caro como técnica antiinflacionaria no sirve. Además que contradice todo lo que dijo Milei sobre la inflación, que ahora lo podemos ver. ¿Cómo se fabrica esta caída por la fuerza de la inflación? ¿Cómo se reprime la inflación? Se reprime con el tipo de cambio, en lo cual es especialista Caputo, Luis Caputo. ¿Cómo lo hace? Pagando tasa de interés. O sea que vos, para bajar artificialmente los precios, mejor dicho, para que no suban, endeudás al Estado y pagás tasa de interés. Y eso es muy recesivo y el país se torna totalmente ineficiente. Esto es lo que yo vi. Y todavía no hemos visto las consecuencias del desarme de esa represión de precios. Ahora, déjame decirte algo sobre Milei. Él siempre explicó, lo decían casi todos sus discursos de campaña, la campaña del 21, del 23 y del 25. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Y lo cita el profesor Venegas Lynch. Exactamente. Bueno, quiere decir que la única causa de la inflación para él, es una teoría, es que vos emitís dinero. Exactamente. Y la pregunta ahora que hay que hacerse es, ¿se emitió dinero en estos 2 años y medio o no? Bueno, se multiplicó por 5 la cantidad de dinero. Por 4 o por 5 se multiplicó. ¿Eso fue a los precios? No fue a los precios todavía. Y según la propia teoría de Milei, hay un delay entre que vos emitís y que va a los precios. Y él lo dijo siempre, de 18 a 24 meses. Quiere decir que toda esta expansión monetaria la vamos a ver ahora en los precios, vamos a ver precios reales y el tipo de cambio se va a corregir. Para mí no le da el tiempo político, le va a tocar toda esta corrección a la baja, la que empieza en enero del 25, que no terminó todavía, y electoralmente no lo va a favorecer. Y yo creo que Milei siempre hace promesas de cosas que no se dan. Y ahora, ayer o antes de ayer, no sé, en el reportaje medio arreglado que hizo con Aracre, y otro más que no sé quién es. Castiñeira. Bueno, hay gente ultraoficialista. Está de vuelta diciendo, bueno, no llegamos, pero vamos a llegar. Yo sé que en el ambiente, en el establishment financiero económico, nadie va a poder decir esto que yo digo, porque uno está comprometido. Pero vas a ver que no se va a dar, ni abril, ni mayo, ni julio. De acá hasta fin del mandato va a ser todo peor. Pasa que ningún político te va a decir se viene algo malo. El gobierno hoy está diciendo estamos mal, pero vamos bien, a lo Menem. Pero ¿qué político te va a decir? Sí, ¿sabes qué? Del oficialismo se viene algo difícil. Del oficialismo, decir, nadie lo va a decir. Del oficialismo nadie lo va a decir. En la oposición te pueden decir cualquier cosa. Totalmente. Especialmente lo que no tiene arreglo con el gobierno. Ahora, ¿cómo explicás que en este proceso el dólar siga cayendo y se siga apreciando el peso, para decirlo mejor dicho? Porque no hay un mercado libre de cambios en Argentina. El dólar está determinado por la voluntad del ministro Caputo y lo hace con intervenciones directas, indirectas y hasta con su gestión política. Su gestión, no su gestión. Con su gestión política, sugestionando a los operadores. Pues se pone muy serio, dice parece serio, Milei también, hasta el día que deje de serlo.
Este tipo de controles de cambio lo hemos visto muchas veces en Argentina, nosotros que somos de la década del 50 o del 60. Del 60. Bueno, No, yo soy del final del 50, no importa. Pero lo vimos esto del 78 al 81, lo vimos en el último año de Alfonsín, lo vimos con Macri. Son planes que no sirven, dejan deuda, después hay que licuar la deuda. Vos sos liberal. Sí. ¿Por qué a los liberales les pasa esto cuando llegan al gobierno? Es tremendo, es tremendo. La experiencia argentina con el liberalismo es que al final los liberales cuando llegan al gobierno no son liberales. Se encandilan con los controles económicos. Y tiene otro problemita, en general los liberales que llegan al gobierno vienen con algún tipo de restricciones económicas personales. Entonces se ven con poder, se ven con posibilidad de hacer algún negocio y lo hacen. Cuando vos decís se ven con restricciones políticas personales, claro. Esto me hace acordar algo que le atribuyen haber dicho a Santiago Caputo, que dice: el problema no son los que tienen ambición de poder y la pelea interna por eso, sino los que llegaron con consumos postergados. Bueno, es lo que yo estoy diciendo con otras palabras. Dicen que se refería particularmente al cariñismo, obviamente, Santiago Caputo. Ahora, a esto... Pues son muchos casos ya. Es algo que no debió haber pasado. No debieron haber pasado errores tan graves de política económica y estos casos de corrupción tampoco. Ni Libra, ni Andis, ni el 3%, ni lo de Adorni, ni los viajes, ni utilizar la función pública para obtener créditos privilegiados por parte de bancos estatales encima, que dijeron que no iban a existir más. Ahora, Carlos, y ahí te vuelvo a dar otra vuelta al tema del liberalismo cuando llega el gobierno en la Argentina. El liberalismo cuando llega a la Argentina, vos decís, se enamora de ser controle, o sea, deja de ser liberal, cae en hechos de corrupción, o sea, se apropia de bienes públicos, digo, porque esta es la definición, es apropiarse de bienes públicos, nada más antiliberal, pero al mismo tiempo tampoco han tenido nunca una real vocación de liberalismo político. Digo, tampoco en lo político han sido liberales. Eso es muy impresionante, Jacqueline, muy impresionante. ¿Macri no fue en lo político liberal? Macri nunca se enojó con nadie. Sí. Pero Macri no era alguien que se definía como un liberal. Digo, él se definía como un desarrollista, de hecho. Yo que fui recontracrítico de Macri, la verdad que nunca va a subir al periodismo. Claro, por eso. Ni se enojó con la sociedad, salvo un día, que fue después de las PASO del 2019, que después pidió perdón. Exactamente. Que se enojó con el resultado electoral. No, pero Macri no llega lo de Milei es permanente. Liberal. Digo, él no se definía en ese momento y hace una coalición que no es una coalición liberal. Digo, cuando llegan los liberales al gobierno, pero han llegado o por golpes militares, por la vía no democrática, o cuando llegan... Pero la falta de liberalismo político en los liberales en Argentina es grave. La intolerancia permanente que tiene Milei hacia la opinión ajena y a los que lo contradicen es algo tremendo. Justo te quería hablar de eso. Cada vez peor, además. Porque hay un tuit que sacó ayer Milei en el cual cambia mucho el tono. Tenemos por ahí el tuit y supongo que todos lo habrán visto. Primero los datos y todo un texto muy largo, pero cambia muchísimo el tono. Yo cuando lo vi dije, ¿quién se lo escribió? Porque no es el tono de Milei. Vos decís, le secuestraron el celular. Lo celebro porque me parece... Claro, lo celebro porque me parece que está muy bueno, pero no es el típico tono de Milei. O sea, si fue él, la verdad que me parece que está bueno como el cambio que hizo, sobre todo porque reconoce, ¿no?, algunas vicisitudes de la economía y pide paciencia. ¿Vos cómo lo ves esto, Carlos? Puede ser que sea más moderado que otras cosas, pero el tema es por qué está fallando su economía. ¿Por qué no hizo lo que dijo que iba a hacer? ¿Ustedes se dan cuenta que es contrario a este plan económico a lo que dijo en las campañas electorales? Bueno, ahí hay un punto que para mí es uno de los puntos más sorprendentes. Él es economista. Lo que muchos de quienes lo votaron y quienes están en su equipo dicen, es la primera vez que tenemos a alguien que entiende de economía. Ahora, paradójicamente, es un presidente que llegó sin programa económico, porque el programa económico lo adquirió llave en mano un mes antes, de alguien que venía trabajando, dos personas que venían trabajando por afuera, como Caputo y Bausili y Kirno, y por el otro lado, Sturzenegger, que trabajaba para Patricia Bullrich. Digo, es muy paradójico esto. Bueno, hay pocos periodistas que dicen eso que vos estás diciendo, lo cual contradice, que yo concuerdo con lo que vos estás diciendo, contradice el tema de que Milei sabe mucho y que tenía programa.
Milei mintió en la campaña electoral. No tenía un programa. Mintió con la dolarización. Y yo creo que desesperado entre la segunda vuelta electoral y el balotaje, dijo, ¿está Caputo? Caputo hizo un informe allá por mayo, junio del 2023, que yo creo que lo hizo a propósito, útil para lo que Milei estaba diciendo. Donde habla, es una farsa de dolarización endógena. Exactamente. Yo creo que Caputo dijo, yo quiero volver al gobierno, quiero reivindicarme de lo mal que me fue con Macri, 7, 8 años antes, entonces tengo este informe, se lo mando a Milei. Algún día se va a saber exactamente cómo llegó Caputo con Milei, porque lo odiaba antes. Y yo creo que hizo eso. Entonces dijo, bueno, no tengo equipo. Él trató de armar un par de equipos, ¿te acordás? Con Emilio Campo. Exactamente, sí. Con el plan dolarización de Emilio Campo. Con este tipo llamado Epstein, con Rodríguez era el único serio de ellos. Carlos Rodríguez. Pero él mandó a ellos, le dijo, anda a Estados Unidos a ver si consiguen fondos para la dolarización. Obviamente que no consiguieron. Si vos sos deudor, no te van a regalar plata encima para que vos canceles la base monetaria y cambies los depósitos en pesos por dólares. Cuando vio que no tenía y que estaba diciendo un montón de cosas que no tenían sentido, dijo, bueno, está Caputo, que venga Caputo. Ahora, ¿cómo salís de esto? Porque lo que decís es, el plan fracasó, según tu perspectiva. Muchos dicen, a lo mejor no fracasó, pero sí lo que van a tener que hacer es correcciones y entrar en un escenario de prueba-error, porque nadie te garantiza que te va a ir bien con lo que hagas, ¿no? Digo, bueno, yo tengo mis ideas de cómo arreglar esto. A ver. El país necesita liberar el tipo de cambio en serio y dejarlo flotar. Y el país necesita que el Estado se retire de esto que se viene haciendo hace muchos años. Y te dice que si lo dejas flotar, cae más todavía. No cae para nada, porque te falta la otra medida que te voy a decir ahora, que es que el Estado tiene que dejar de pagar tasa de interés. La tasa de interés que paga el Estado en pesos no es una tasa para cubrir el déficit del presupuesto, es una tasa de política monetaria. Yo te pago para que vos te quedes en pesos y hagas la comparación entre lo que vas devengando a través de los pesos en dólares reales versus un dólar que yo te lo pongo bajo a propósito para que vos ganes. Esta es la desgracia del país desde el año 2014, lo hicieron todos los gobiernos. Ahora. Y ahí se arregla todo. Lo que pasa es que es tarde. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias, para mí, si se hace eso, el país sale para arriba de forma espectacular. Pero va a pagar costo, ¿con qué? Con inflación va a pagar costo, Milei. Y tipo de cambio también. Tipo de cambio más alto, pero eso es bueno para el país. Porque con inflación y todo, el país va a levantar fuerte. Ahora, lo que no va a poder justificar Milei es el cambio, por qué hizo lo que hizo, por qué se dio vuelta otra vez, y el costo político de un movimiento, y ya no sé si tiene tiempo electoral suficiente como para reivindicarse de nuevo. Si esto lo hubiera hecho apenas asumió, estaríamos así en Argentina. Si lo hubiera hecho, aunque sea en octubre del año pasado, después del triunfo electoral. Claro, después del triunfo. No lo quiere hacer, porque además este tipo de modelos de bicicleta financiera, poca gente lo dice, pero encubren un interés económico. Los que están arreglados con el gobierno, arreglado no quiere decir solamente que les pasen la información, arreglado quiere decir que vos seguís lo que te dice un ministro en el cual vos confiás. Esto beneficia a 500.000 personas en el país, pero rompe todo el sistema productivo. Arruina la producción nacional. Lo que había pasado con Bessent, en parte, digamos, esa lo lógica. Lo de Bessent fue un juego político para demostrar, ves que me apoya Estados Unidos, tengo gobernabilidad. Eso en 3 semanas le permitió dar vuelta al fracaso de la provincia de Buenos Aires. No, pero bueno, vos hablabas de información que va entre empresarios y el gobierno. Cuando pasó lo de Bessent, empresarios, en teoría, inversores, apostadores. Claro, en teoría ampliemos el abanico. Se habrían beneficiado algunos inversores, sobre todo. Sí, lo que pasa es que yo no le quiero, Unidos. Vos que sos hombre del derecho, yo no le quiero dar a esto categoría de manejo de inside information. Yo creo que son políticas económicas que benefician específicamente a la especulación financiera. Y en realidad yo, si quiero, puedo hacer eso, es información pública, casi pública, o para el que sabe leer en el fondo de cada gesto se da cuenta, pero es muy perjudicial para el país. Por eso está cerrando todo, fábricas, aumento del desempleo, no pasa nada en el país, ¿no? Es ineficiente. Y ellos le echan la culpa acá, que son los costos internos altos. Los costos internos altos son porque el tipo de cambio está mal. Carlos, trajiste el tema Bessent, trajiste el tema de apoyo de Estados Unidos, el apoyo político.
tenés un horizonte, vos seguís mucho el tema internacional, tenés un horizonte que no parece ser un elemento menor, que es elecciones de medio término en Estados Unidos. Hasta acá, para Donald Trump, ha sido bien compleja las que tuvo los republicanos en cada uno de los distritos, son elecciones menores, pero van marcando alguna tendencia. El humor social, estamos viendo en qué situación está. Hoy, inflación que aparece de Estados Unidos anual, 3,3. 3,3 interanual es la más alta desde mayo del 2023. Exactamente. Y proyección que hizo la OCDE hace unos días, para el año 4,4, recordemos, la última había sido 2,6, la del año pasado, anual, con lo cual, para la vida de los norteamericanos... La Reserva Federal apuntaba a una interanual del 2%. Exactamente. O sea, está re arriba. Trump venía prometiendo y proponiendo, impulsando la baja de tasas, con lo cual esto parece que va a ser muy complicado hacerlo. En ese horizonte, ¿qué ves? ¿Y cuál es el impacto para la Argentina? Bueno, primero que nada, yo creo que estos números que ustedes dijeron recién no son graves. La economía norteamericana en estos años trató de caer en recesión y no pudo. En los últimos meses trató nuevamente y no pudo. A veces vos tenés inflación con crecimiento, tampoco es tan grande. Cuando nosotros éramos chicos, ¿vos te acordás, Jacqueline, que la inflación era 10, 12, 14%? Totalmente. La tasa de interés, en el año 1981 con Reagan, mes de junio, se saca una emisión de bonos de 30 años de Estados Unidos, que era el más referencial, ahora el más referencial es de 10, pero en ese momento de 30, cupón 14%. O sea, el Estado pagó 14% en dólares en esa época. Había inflación en el mundo, ¿no? Tenías un componente inflacionario que hoy es mucho menor, pero ahora estás hablando de la cuarta parte de eso, en gravedad. En ese momento tenías recesión y vos ahora en Estados Unidos no tenés recesión, mi interpretación. Los mercados que amagaron con caer ya se pusieron para arriba. Para mí están para arriba. Ahora, igual al Partido Republicano le puede ir muy mal, porque hay un montón de malestar. Hay dos niveles de sociedad. Una es la economía financiera, la economía real, la inteligencia artificial, el viaje para la luna, lo que hace Musk, todo eso va bien en Estados Unidos. Pero hay millones, cientos de millones de personas que no ven directamente hoy ese beneficio. Está pasando en todo el mundo eso. Que son tipos que ganan, vamos a suponer, $5.000, $6.000 por mes, que no es nada para Estados Unidos. Vos sabés que sí, sobre todo depende de la ciudad, ¿no? Ciudades más grandes son mucho más caras y menos renta. Entonces, ahí hay un montón de tipos que dicen, no, yo me tengo que ir a los suburbios porque no puedo pagar esto. Bueno, todo eso genera un malestar económico. Es como ahora en Argentina. Hay un montón de gente que está endeudada, que la llevaron a gastar con la tarjeta de crédito, 20% de mora o 15%. Es como en la segunda mitad de los años 90, que nosotros vivimos tan al detalle, Jacqueline. ¿Qué pasaba? Y vos decís, como si no está mal la economía. Bueno, pero hay un montón de gente que está mal. Exactamente. Y eso electoralmente te pega fuerte. Y eso es lo que le puede pasar a Trump ahora. Si eso pasa, para la Argentina. Si eso pasa, debilita un poco la relación con Trump. Sí, porque Trump se va a concentrar, o uno creería que se va a concentrar más en recuperar esa adhesión, ese apoyo político. Sí, acuérdate que no tiene reelección Trump. Sí, empieza a ser un pato rengo, muy rengo. El problema va a ser Rubio ahí. Exactamente. Marco Rubio, que pinta como próximo presidente. Pero Trump quisiera que fuera Vance, todo parece indicar, ¿no? Al principio, no sé si ahora. No sé si ahora. No está claro. Okay. Habló muy bien de Rubio también. Sí, y sí. Rubio ha sido un poco el que le ha puesto un regulador térmico, parece. Dicho sea paso, Rubio es buenísimo. Para mi gusto me parece excepcional. Yo le pongo una fichita a Rubio. No sé acá en el chat a quién le ponen la fichita, pero yo se la pongo a Rubio. De todas maneras, miren, Estados Unidos, ustedes saben, es un país, una sociedad muy democrática y cambia de bando, cambia permanentemente de bando. A veces tenés presidentes malísimos, otras veces son demócratas que no son tan malos. El problema más grave es que en Estados Unidos la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados, se renueva al 100% cada 2 años. No es como acá que se renueva parcialmente. Entonces, ahí Trump, si esto le cambia en contra de él, podría estar complicado. Vos hablás de un juicio político. Eventual juicio político y hace también... falta mucho apoyo para juicio político. Y además hace falta hacer macanas graves, ¿no? Bueno, las hizo. Sí, pero sin tener un juicio político. ¿Robó? No, se mandó varias. ¿Robó? ¿Robó Trump? No, visible, robó algo. Creo que burdamente no. El punto ahí está con el ¿Puso micrófonos en la convención del partido contrario? Hasta ahora no sé. No.
Esas son las faltas graves que llegan a una tentativa de destitución como con Nixon. Aunque pierdan, no creo que caiga. No creo que den los votos tampoco. Y ahora pero sí es malo para Argentina, sí. Bien. Es malo. Y ahora que nos metimos con pero el yo mundo, creo que es malo, las fallas internas son malas. Las fallas internas de este gobierno son malas. Además, Milei sí que tiene poco tiempo político. Ustedes son periodistas. ¿En cuánto falta para que se empiece a hablar de candidatos reales? ¿De reales? Ya estamos. Hoy es abril. En 4 meses. 4 meses. El tema central del país es quiénes son los candidatos. Después del Mundial. Igual está mal que empecemos tanto antes. No, está bien, pero en todo el mundo es así. Si son 4 años el mandato. Va a haber elecciones a fin de febrero, principio de marzo, provinciales. Y esto, ya te acorta el escenario de una manera notable. Y los gobernadores jugando la propia. Los gobernadores que hoy, y se lo dijeron a los empresarios en la semana de la Argentina Week en Nueva York, lo están diciendo a quien los quiere escuchar, nuestro apoyo, en el mejor de los casos, irrestricto es hasta septiembre, los que están hoy apoyando. Y en el medio... Pues sí, Tucumán, Salta, Catamarca. Catamarca, exacto. En el medio es a como les vaya, porque hoy están con una situación en la que les adelantaron coparticipación, pero coparticipación con una tasa altísima, después se verá si se paga, no importa, pero vos la tenés en el rojo, porque no están llegando, porque no tienen hoy recaudación propia, porque la recaudación se les cayó a la nación, porque hace 10 meses que la recaudación real viene cayendo. Ahí tenés un número malo. Exacto. Sí, hace 8 meses. Recaudación para abajo. Exactamente, entonces... Hay recesión. Ahí tenés un problema. No está en expansión la economía argentina, la real, la de estos números que vemos, más allá de las declaraciones oficiales. Bueno, los gobernadores van a hacer la misma de siempre. Me conviene ir a mis elecciones pegado a la boleta presidencial o la hago antes, ¿no? En el 2022, en el 2023 fue antes, la mayoría. Exactamente. Todo parece indicar. Y esos que la hicieron antes, después arreglaron en general con Milei. Acá había una pregunta hablando de gobernadores que se me perdió, pero la leí, que acá, Ramita dice, pregunta para Maslatón, ¿qué pasa si gana Axel? Ya no fuimos al 2026, ya... Pero bueno, la pregunta que hace la gente. Te voy a decir lo que para mí pasa. Yo creo que Kicillof cambió mucho. Yo creo que era un marxista. Para mí, su paso por el Ministerio de Economía en los últimos tiempos de Cristina Kirchner lo han moderado. Vi después sus intervenciones en la Cámara de Diputados, después que terminó Cristina. Hacía ciertos razonamientos como de un entendimiento de los mercados bastante importante. Es un buen economista, no comparto su ideología. Creo que tiene ganas de ser presidente, por lo que yo sé. Y es probable que, tanto en campaña como después si gana, no sea el mismo que era en el año... La teoría de Baglini. 2007. El teorema de Baglini. Se va a moderar. Cuanto más cerca esté del poder... Yo deseo como ciudadano que si gana se modere y tengo la esperanza de que sí lo haga. ¿Pero decías que gane? No. Yo no tengo candidato. Carlos... Y el otro tema, que sí es importante, que lo cuida mucho en su gobernación, parece que la orden es no robar en serio. Los tipos quieren dejar la marca, se pueden equivocar, pero no hay cometas en las contrataciones. Pasa que tiene gente, por más que uno pueda llegar a suponer que Kicillof, él no es tan corrupto, qué sé yo, tiene gente de todo el partido ahí. Pero vos... Se lo pusieron a Insaurralde, ¿no? Por eso. Y lo aceptó. Bueno, pero eso ya está. Ya fue. Ese de un periodo político anterior. Carlos. Escuchame, pero la información que uno tiene cuando habla con empresarios, con gente, parece que no hay valijas ahí. Y lo hace a propósito. Los tipos se están cuidando fuertemente para acusar a este gobierno de corrupto y miren que nosotros no. Supongo que harán eso. Acá Juan dice... Pero viste que yo te dije recién que para mí Argentina hizo su piso en octubre del 21 y que no vamos al mínimo. Yo creo que después de este ajuste de ahora vamos a estar mejor con cualquier gobierno. Si gana Kicillof no queda nadie en el país. Carlos, no estoy de acuerdo con eso. Carlos, y ya porque sé que se nos acaba el tiempo, sí me interesa cuál es tu perspectiva, un tema que vos seguís mucho de lo que está pasando en Medio Oriente y tu perspectiva, empiezan negociaciones ahora, mañana, en Pakistán, con nuevos condicionamientos puestos aparentemente por Irán, Israel que tiene más exigencias que las que parecería estar dispuesto a tener Estados Unidos. ¿Cuál es tu horizonte respecto de esas conversaciones?
Mi horizonte es que va a haber acuerdos mínimos, parciales y temporarios. Okay. Los conflictos del Medio Oriente no se solucionan, se arreglan parcialmente un tiempo nada más. Como ha sido históricamente. Una vez más. Y aunque vos saques al Estado de Israel del juego, lo mismo va a haber guerra siempre entre uno y otro. Es así, la zona es así. Por lo tanto, y ahí te llevo a la última. Hay que entender a Irán. Yo tengo dudas de que Trump lo entienda bien a Irán. Ojo que me parece buenísimo Trump en política exterior, pero llega un punto que no lo puede captar. Por ejemplo, él quiere tratar el tema con Irán de la misma manera que trata los arreglos de aranceles con los países. No haces lo que yo digo y yo te subo. Bueno, eso no funciona. Con el Islam chiita, del cual es dueño Irán, no funciona. Los países del Golfo mostraron una debilidad tremenda en esta guerra. Fueron atacados y no se defendieron. Totalmente. Este es un punto grave. Los Emiratos, Qatar, Bahrein, Omán, Arabia Saudita no hicieron nada. Tienen un montón de plata, tienen ejército, no lo usaron. Al contrario, le destruyeron infraestructura. Exactamente. O sea, Estados Unidos no cuenta con eso. Estados Unidos cuenta solamente con Israel, que ha sido para mí un desempeño impresionante en la guerra. Las difamaciones las dejo aparte, para mí no tiene fundamento. Para mí terminó muy rápido Trump por este llamado del primer ministro de Pakistán, que le debe un favor a Trump porque le frenó la guerra con India hace un año y medio, ¿no? Entonces Trump dijo, bueno, si podemos arreglar, arreglamos. Pero eso que está esperando Trump, que arreglen, que entreguen todo lo que van a entregar, no lo van a hacer. Como no va a entregar las armas Hezbollah, como no va a entregar las armas Hamas en Franja de Gaza. Eso que quiere hacer Trump, que quiere hacer una especie de balneario impresionante de 400 hoteles en Franja de Gaza, no lo va a poder hacer. ¿Vos creés que alguna de estas organizaciones, que su vida es estar armado y hacer atentados, no, ahora arreglo y soy bueno, no lo van a hacer? Carlos, lo de Siria no se va a repetir. Entonces, lo de Al-Shara en Siria no se va a repetir, ni con Gaza, ni con Líbano, ni con Irán. Con arreglo parcial, ¿qué va a pasar con la economía y sobre todo precio petróleo, que es el impacto? Para mí el petróleo tocó dos techos, tocó 119.40 en marzo y tocó 117.50 la semana pasada. No vamos a esos máximos. ¿Cuáles son los pisos? La pregunta es, ¿cuáles son los pisos? No vas a volver a 60 todo el tiempo. Algunos dicen que vuelve. Pero a 75 sí. A 75 sí. Para mí 65. 75. Un poquito más arriba de lo que estaba antes de... Que se supone que son los números que para la Argentina son buenos, 75. Encima son buenos para Argentina. Por eso, sí, son buenos. Desde ese lugar. 60 es malo, pero 75 es el bueno, número sí. que sí. el mundo... Igualmente, escúchame, no es que hay un precio y queda ahí. No, se mueve. Obviamente. Si tenés medio minuto te cuento. En el año 73, crisis del petróleo. Vimos una subida de 4 a 20. De 4 a 20 en un mes. En el año 80, la guerra Irán-Irak, valía 40 el petróleo. Después cae a 10 en 2 años. Después en el 90, que es la guerra del Golfo, va a 40 de nuevo. En el 98 cae a 10. Del 98 al 2008 va de 10 a 150. Ahí sin guerra fue. La única suba genuina del petróleo que yo vi en mi vida es esa. De 1998 al 2008, 15 veces subió. Después caímos de nuevo y ahora tenemos esta subida. El mundo se engancha con las guerras porque tiene la memoria de lo que pasó en la guerra de Yom Kippur de 1973. Pero esto no vas a tener subidas de esa magnitud, la oferta es mucho mayor y entonces yo creo que estamos en techo de petróleo, no en piso. Aún cuando se reanuden las hostilidades, aún en ese caso. Carlos, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias, muy amable. Buenísimo. Buenísimo. Nosotros vamos a seguir, porque ahora nos vamos a meter con el mundo, pero porque el mundo se mete en la Argentina, ¿parece? Totalmente. Una noticia vamos a ver. Carlos, gracias. Les agradezco, estamos en línea siempre. Un placer. Gracias, Carlos. Y nos faltó la primicia del Mundial. Una línea, pues nos diste una primicia. El hombre de los mundiales, el récord de cobertura de presencia en partidos. Todo el mundo me dice, vas a hacer en este Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, lo mismo que en Qatar. Primero, técnicamente es imposible. Segundo, obviamente. Estoy en un proyecto cripto de hace 1 año y medio que me sume el día y la noche. Entonces no puedo irme un mes de acá, es imposible. Pero si puedo, me voy a ir, en lugar de ir a la primera ronda, me voy a ir, si puedo, a la semifinal y a la final. Si puedo.